Historia de Israel y Judá, tema 10, segunda parte. David y Salomón. Bueno, pues yo continúo hablando después de la charla que interrumpí, porque era un tema completo, y ahora voy a empezar a hablar de Salomón. Sigo haciendo el tema el día 18 de diciembre y lo hago a media tarde. Ya han dado las 6 y aprovechando que tengo la tarde un poco libre, pues voy a intentar explicar algo sobre Salomón. Así es que vamos con ello antes de que se haga más de noche. Ay, que se me cae el papel. Cuando hablamos de Salomón, se suelen tratar los siguientes temas: su sabiduría, la organización del Estado, las construcciones de edificios, su imperio comercial y la decadencia del reino. Vayamos pues por partes. Empezamos por la sabiduría, que es el tema más conocido. Salomón es presentado como el rey más grande y sabio que haya tenido Israel. Y por tanto, en la imaginación medieval y en la imaginación de toda la época cristiana hasta nuestros días, Salomón será siempre recordado como el rey más rico, más poderoso, más sabio que haya existido. Bien, como veis, todo esto es una idealización de la figura del personaje. Pero, ¿de dónde nace esta idea de que Salomón tuvo que ser un rey muy sabio? Pues nace de una cosa sencilla, y es que un rey que ha construido el templo tiene que ser un rey sabio. Y si es sabio, es buen gobernante, y es rico, y es poderoso. Va como todo junto, va todo en el lote. Pero, ¿por qué la construcción del templo constituye a Salomón como sabio? Muy sencillo. En toda la Biblia, si leéis la Biblia desde el principio, la cuestión del culto no es una cuestión de segunda importancia. La cuestión del culto es una cuestión fundamental. Solamente un rey que acierte con el culto está acertando con lo fundamental para gobernar bien a su pueblo. En el culto se juegan las relaciones del pueblo con Dios, y acertar en esas relaciones es acertar en lo más importante. El pueblo tendrá prosperidad, el pueblo crecerá, el pueblo se desarrollará si su gobernante es justo, si su gobernante además ha acertado con el culto que hay que dar a Dios. Por tanto, Salomón, constructor del templo, es un hombre muy sabio. Y con la sabiduría le vinieron todos los demás dones, porque la sabiduría es la causa y el germen de toda riqueza, de toda grandeza, de toda prosperidad para un rey y su pueblo. La sabiduría de Salomón se describe a partir de unos cuantos temas. En primer lugar, la sabiduría es un don de Dios que Salomón supo pedir a tiempo. Al comienzo de su reinado, cuando Dios se le apareció
en Gabaón. Ahí se nos dice que Salomón fue a dar culto a Dios en Gabaón. Y se aprovecha para decir que pudo ir a dar culto en Gabaón porque todavía no estaba construido el templo de Jerusalén. Porque, como os dije en la clase anterior, en teoría, por lo menos, desde que se construye el templo de Jerusalén, a Dios solo se le puede dar culto en Jerusalén, en su templo. Pero, como todavía no está construido el templo de Jerusalén, Salomón va a Gabaón, donde hay un santuario dedicado al Señor, un santuario importante. Y estando allí, tiene un sueño revelador. Y en ese sueño revelador, el Señor le ofrece un regalo, le ofrece sus dones. ¿Qué es lo que quiere? Te lo voy a dar. Y te lo voy a dar porque me caes bien. Y me caes bien por amor a tu padre David. Ya aparece aquí el tema de que las buenas relaciones del Señor con David las que van a condicionar las buenas relaciones del Señor con todos los reyes. ¿Qué me pide? ¿Qué quiere? ¿Tener riqueza? ¿Qué me pide? ¿Tener una bien grande? ¿Qué me pide? ¿Tener un imperio muy grande? ¿Qué me pide? ¿Vencer a todos tus enemigos? Y Salomón dice, mira, soy joven, no sé gobernar, dame sabiduría. Y a Dios le agradó que Salomón pidiera sabiduría, porque con la sabiduría vendrían todos los demás bienes. Y así se lo dice, porque me has pedido sabiduría, te concedo sabiduría, y con ella vendrán todas las demás cosas que no ha hecho falta que me las pida, porque vienen con la sabiduría. Ahora bien, un rey sabio da vida a su pueblo. Y esto aparece con toda claridad en la historia de las dos madres que se disputan el hijo. En este sentido también se dice, Judá e Israel eran numerosos como la arena en la orilla del mar, y comían y bebían y se alegraban. Salomón es sabio y da vida, porque la sabiduría da vida. Eso queda claro en su actuación con las dos mujeres que llevaron ante él un hijo, y eso queda claro también en que el pueblo crece, se desarrolla, hay más habitantes cada vez, el pueblo empieza a ser numeroso en todo el país. ¿Por qué decimos que la historia de las mujeres es una historia de sabiduría y es una historia que da vida? Porque, fijaros, un niño que no tiene familia es un niño que está muerto. Darle una madre a ese niño, acertar con la madre para ese niño, es dar vida a ese niño. Salomón, con su agudeza, es capaz de dar vida a ese niño y de dar vida a esa madre, porque esa madre va a poder vivir de verdad gracias a su hijo. La historia nos parece a nosotros muy destartalada, pero es considerada como un acto de gran sabiduría. Se acierta donde no hay datos. Fijaros que las que llevan las noticias o las que llevan el pleito ante el rey son dos mujeres. Y dos mujeres no pueden testificar. Por tanto, no hay testigos de lo que haya pasado. No hay datos para poder asignar una madre al niño. Cuando con aquella argucia de decir que lo partan por la mitad, la madre verdadera salta, queriendo impedirlo, aún a costa de que el niño se lo den a la otra. Ahí descubre Salomón
que el cariño materno es el que impide el que se le quiera, el que se le pueda matar. Bueno, pues la madre ahí se manifiesta como la auténtica madre. Y Salomón ha sabido descubrir una madre y dar vida a un niño con aquella argucia. En otras ocasiones he contado aquí un chiste muy tonto. Bueno, lo cual es una tontería, es un chiste. Es un chiste, es una bobada. Que cuentan que en un pueblo pasó algo parecido y llegaron dos mujeres ante el alcalde con el niño, que si es mío, que si es de ella, que si el mío es el vivo, que si el mío es el muerto. Y entonces el alcalde se acuerda y dice, uy, esto lo he leído yo en la Biblia. Pues lo voy a solucionar, veréis que bien. Y le dice al alguacil, parta usted al niño por la mitad. Y dice el alguacil, pero señor alcalde, ¿qué dice usted? Y entonces el alcalde, muy digno, dice, dáselo el niño a él, que es el padre. Bien, es una estupidez, pero es un chistecico para que anime un poquitillo esta clase. Bueno, la tercera cosa que hay es que la sabiduría de Salomón fue admirada por cercanos y lejanos. La historia de la reina de Saba, que vino desde muy lejos, desde una especie de país de jauja, a reconocer la sabiduría de Salomón, pues viene a reforzar la idea que se tenía del gran prestigio que tuvo Israel por todos aquellos lugares. Tengo un vídeo dedicado en mi canal tengo un vídeo dedicado a la reina de Saba. Si os interesa, podéis verlo. Tendríais que entrar en mi canal y buscarlo allí, el reino, dedicado a la reina de Saba. Bueno, la sabiduría de Salomón se manifestaba también en el conocimiento de todas las cosas. Se nos dice que Dios concedió a Salomón, leo la Biblia. Se nos dice, que Dios concedió a Salomón una sabiduría y una inteligencia muy grandes y un corazón tan amplio como la arena de la playa del mar. Corazón amplio significa gran inteligencia, porque ellos piensan que se piensa con el corazón, y cuanto más grande sea el corazón, más le cabe. Un corazón tan amplio como la arena de la playa del mar. La sabiduría de Salomón fue más grande que la de todos los orientales y mayor que toda la sabiduría de Egipto. Fue más sabio que ningún otro hombre, más sabio que Etán, el esraíta, más sabio que Gemán, Calcol y Dardá, hijos de Mahol. Su nombre se extendió por todos los pueblos circunvecinos. Pronunció 3000 parábolas y proverbios, y sus cánticos fueron 1005. Habló sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en las tapias. Habló de los animales terrestres, de las aves, de los reptiles, de los peces. Bueno, se elogia la sabiduría de Salomón con los términos de lo que se podía concebir como conocimiento de la época. Tenía todos los conocimientos posibles de la época y era más sabio que todos los profesores de todas las universidades de todas las épocas anteriores a él. Hasta ahí el tema de la sabiduría. Otro tema importante en Salomón es el tema de las construcciones. Se nos dice que Salomón construyó un palacio y que sobre todo construyó el templo. La construcción del templo llena mucho espacio en la historia de Salomón,
Pero no podemos decir que este espacio sea excesivo, porque el templo es lo único que le importa de verdad a los narradores. Todo lo que se cuenta de esta época está en función del templo. Lo importante, además, no es su grandeza material, que se destaca, ¿eh? Sino que lo importante es la relación que permite con Dios. A pesar de los esfuerzos del narrador por destacar la grandeza del templo, el templo no pasaba de ser una modesta capilla en cuanto a sus dimensiones. Me acuerdo todavía del padre Pawlowski, que tenía unas ideas muy originales. Era un profesor del Pontificio Instituto Bíblico y tenía unas ideas muy originales en cuanto a la importancia de unos reyes y otros de Judá. Él decía que el rey más grande que había tenido Israel era Herodes, porque había tenido la extensión de territorio más grande y además había hecho el mejor templo al rey, ¿no? a Dios, ¿no? Sin embargo, despreciaba a Salomón. Salomón hizo un templo como el patio de aquí del bíblico. Como este patio, decía, un patio que se veía desde la clase. Como este patio de grande era el templo. Y bueno, destacaba que no era tan grande. Pero no importa el tamaño. Ciertamente, el autor de la Biblia quiere destacar la grandeza del templo. Él no concibe nada más grande, pero no logra llegar más que a eso, a un edificio de unas dimensiones moderadas. A él lo que le importa de verdad es el carácter de centro de la unidad de Israel y de Judá que tiene el templo, y el ser señal de la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. El templo de Jerusalén será para siempre el punto de unión de todos los israelitas. El sionismo no es otra cosa sino el intento de recuperar el templo de Jerusalén. Los israelitas no lo han reconstruido porque la situación internacional no lo ha permitido. Pero en Israel hay muchos movimientos populares de la gente, de los judíos, que quieren reconstruir el templo, les cueste lo que les cueste. Menos mal que tienen gobernantes, pues, más o menos sensatos, que no se han metido en ese fregado. Pero la guerra esta de Gaza que estamos sufriendo también nosotros. En estos días nos dice que todavía no han perdido las ilusiones de un dominio total sobre la zona. Además, como digo, las construcciones entran dentro de los tópicos de los buenos gobernantes. Un buen gobernante hace fortificaciones que dan seguridad, construye ciudades que muestran la vida y desarrollo causados por el buen gobierno. Buen gobierno que, como he dicho ya varias veces, en la Biblia se identifica con un culto practicado correctamente. El tercer punto lo hemos visto ya de alguna manera al hablar de David, y es la organización del Estado. Lo mismo que cuando se hablaba de David, he dicho que la organización del Estado, los autores actuales la describen a partir de una pequeña lista de personajes, pues ahora en el caso de Salomón, una lista de gobernadores y otra de altos cargos ha llevado a los autores a elaborar extensas descripciones de la máquina administrativa salomónica. Incluso encontraréis mapas de los distritos que estableció Salomón para extraer los tributos que sostuvieran el palacio de Salomón y la corte de Salomón. Mirad, todo eso es muy ingenioso, está basado
en algunos textos mínimos por el tamaño y por la importancia real que hay en la Biblia, a partir de unas listas que siempre son muy manipuladas y que siempre están cargadas de otros intereses, no podemos construir todo el edificio de una organización, de un Estado que se describe además como si se hubiera estado viviendo allí, ¿no? Se dice que Salomón dividió el país en 12 distritos que debían sustentar la corte un mes al año. Eso es verdad, lo dice la Biblia de una manera, pero lo dice muy deprisa, ¿eh? Y además no da detalles. Creó también levas de trabajo forzados al servicio del Estado. De hecho, se dice que Jeroboam, que luego se sublevó contra Salomón, era el jefe de la leva. De alguna manera, para tener ejército, había que poder esto, contratar soldados, no me viene la palabra, reclutar. Había que reclutar soldados de alguna manera. ¿Eh? Pero no hay datos fehacientes, ¿no? En este capítulo también de la administración y de organización del Estado hay que incluir el tema del harén del rey. Ya he hablado antes con respecto a David, pero en el caso de Salomón esto es súper destacado, ¿no? Tener muchas mujeres es propio de un gran príncipe que tiene que dar vida a su pueblo, que debe garantizar su sucesión y que tiene que mantener buenas relaciones con sus vecinos. Para destacar la grandeza de Salomón, se nos dice que llegó a casarse con la hija de un faraón de Egipto, cuyo nombre ni siquiera se da, y cosa que además muy extraña, porque de los faraones de Egipto no se sabe que dieran sus familiares como esposas a los reyes de alrededor. Solo se conoce un caso que fue en la alianza con los hititas y bueno, habría que ver cómo fue aquello. Por tanto, la historia de la hija del faraón, que habría tenido además, obviamente por su categoría, un palacio propio y habría tenido un puesto muy destacado entre las esposas del rey. Bueno, pues se apunta el tema, pero no se puede describir y por tanto no se describe. Pero claro, los autores actuales de ahí tiran del hilo y sacan toda una historia de relaciones políticas con Egipto que está muy, muy, muy por demostrar. El dato, como digo, es imposible según las costumbres de la época. Los faraones jamás daban princesas reales egipcias en matrimonio a reyes extranjeros, ni siquiera si los consideraban del mismo rango. Por eso he dicho que he puesto incluso en duda, o por lo menos en solfa, la historia de las relaciones matrimoniales de los egipcios con los hititas, que fueron un reino que estuvo en paridad con el reino egipcio. Otro tercer tema, o cuarto, no sé ya por dónde voy, otro tema importante, cuarto, es el comercio y las relaciones internacionales. Se describe a Salomón como muy bien relacionado con los príncipes extranjeros, con el faraón, que ya he dicho, dicen que le dio una hija, con Irán de Tiro, que debía ser ya muy viejo, porque de Irán de Tiro se habla también en la época de David, a no ser que hubiera varios reyes llamados Irán. Por cierto, que este Irán de Tiro, que tiene importancia en la historia de Salomón, los masones suelen considerarlo como uno de los antepasados de su grupo, ¿no? De su sociedad secreta. Bien, no os metáis mucho por ese lío, porque de una sociedad secreta, pues sabemos que es secreta. Se describe, digo,
que también tuvo unas buenas relaciones Salomón con Irán de Tiro y con la reina del fabuloso país de Saba, que vino por sabiduría y se llevó hasta un hijo. Los emperadores de Etiopía se han considerado hasta hoy, ya no hay emperador, hasta hace poco tiempo, el último emperador efectivo, Haile Selassie, exigía que lo reconocieran como descendiente de Salomón, ¿eh? A través del hijo que tuvo con la reina de Saba, llamado Melenik, que habría sido rey de Etiopía y del cual vendría toda la dinastía de los reyes de Etiopía. Esto lo podéis ver también en ese vídeo que tengo sobre la reina de Saba. Y también tengo uno sobre Hiram de Tiro. Es que el año pasado di un curso sobre personajes orientales importantes. Y ahí ahí hablo de estos dos personajes, tanto de la reina de Saba como de Irán de Tiro. Bueno, también se habla de que tuvo negocios de carros y de caballos y hasta una flota de barcos, una flota comercial de barcos que llegaba a través del Golfo de Aqaba, uno de los dos golfos que se meten por la península del Sinaí, el oriental. Está el Golfo de Aqaba, que es el oriental, y el Golfo de Suez, que es el occidental. Y entre los dos dibujan el triángulo de la península del Sinaí. Pues a través del Golfo de Aqaba, Salomón habría tenido, no, es que estaba buscando a ver si tenía aquí el mapa, a través del Golfo de Aqaba, Salomón habría tenido una flota de barcos que lo habría enlazado en definitiva con la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda, antes de la ruta de la seda. Se habla de que en Megiddo tenía unas grandes caballerizas. De hecho, se han descubierto allí un lugar que no se sabe muy bien para lo que servía. Enseguida los arqueólogos pensaron en un primer momento en que eran las caballerizas de Salomón, de donde se movía el negocio de caballos que Salomón habría tenido también con el oriente a través de aquella flota comercial del Golfo de Aqaba. Toda esta historia del comercio floreciente de caballos y de perfumes y de joyas y de productos exóticos ha continuado en la historia a lo largo de la historia de la ruta de la seda y ha continuado en la historia hasta nuestra época, incluso en novelas tan recientes como Ben-Hur. Todavía hay un eco en esa novela de todo esto de los negocios de caballos que tenían los grandes señores de Judá. Ben-Hur sería uno descendiente de una familia que tenía grandes riquezas de este tipo. Es todo esto para que relacionéis y veáis cómo son historias que se han ido difundiendo a lo largo de todas las épocas. Bien, de todas maneras, de Salomón se dijo que tenía un gran imperio comercial, que tenía como puntos fundamentales la relación con los fenicios, el paso de caravanas de comercio a través de su reino hasta el Golfo de Aqaba, que habría tenido una flota que se habría ido hacia Oriente Medio, no, hacia el lejano Oriente a través de ese golfo, y todo eso, pues claro, habría repercutido en una inmensa riqueza para Salomón, no solamente hacia Oriente, también hacia África. Recordar la película Las minas del rey Salomón. Salomón, que habría llegado a tener unas minas importantes en el corazón de África. Salomón quedó como la imagen de un rey de un gran imperio comercial. Bien, todo eso no está demostrado.
Y a nivel histórico no está demostrado. Lo único que nos queda es que la Biblia destaca a Salomón como un rey rico, sabio, bien relacionado, capaz de gobernar bien. Eso es lo que nos queda. Y nos queda otra cosa, que la dice la Biblia. Y bueno, ¿y todo esto por qué no permaneció? Pues vendrá la historia de la decadencia de Salomón. El final de Salomón fue triste. El rey se apartó del culto recto. Fijaros, el final le viene por el punto débil, que es el culto. El culto a Dios acertó, fue sabio, pero cuando no le dio bien el culto a Dios, fue necio. Y todo lo que se había construido sobre un culto bien dado a Dios será destruido por un culto mal dado y peor todavía por un culto a las divinidades de las esposas de Salomón. El rey se apartó del culto recto y adoró a los dioses de sus mujeres. Hay aquí un alegato del autor bíblico en contra de los matrimonios mixtos, de los matrimonios con mujeres que no son judías, porque el matrimonio con mujeres no judías puede conducir al judío a apostatar de su religión, a apartarse de su fe. Por eso, en una época cercana a la época de Cristo, la insistencia en la pureza matrimonial fue muy, muy fuerte. Y todavía en la época de Jesús resuenan ecos de ese deseo de pureza matrimonial. Porque si no se corre el peligro de adorar a dioses falsos. Fijaros que luego sucesores de Salomón, como el rey Acab de Israel, que se casó con Jezabel, pues también será un rey malvado porque adorará a los Baales por culpa de su mujer Jezabel. Y todavía también el rey Joram, que se casó con Atalía, el rey de Judá, Joram, que se casó con Atalía, hija o hermana de Jezabel, también traerá los falsos cultos a Israel, a Jerusalén, a Judá, y provocará una adoración indebida de dioses falsos. En este punto, pues, habrá que destacar una cuestión importante, y es que el monoteísmo no es lo inicial en Israel. En primer lugar, hubo una monolatría. Se adora a un único Dios, que luego después se convierte en la adoración al principal de los dioses y acaba siendo a la adoración del único Dios, porque los demás dioses no son nada. Y adorar a la nada solo conduce al desastre. Salomón pierde el culto único al Dios Yahvé, y al perder ese culto único al Dios Yahvé, pierde todas las cosas, pierde toda su grandeza, pierde todo lo que había conseguido y pierde toda la sabiduría que había tenido. Se perdieron posesiones, la economía fue mal, hubo rebeliones. Un militar rebelde llamado Jeroboam huyó a Egipto para aguardar el momento oportuno de apoderarse del reino. Hay en todo este relato, como he apuntado, una fuerte crítica a toda sabiduría humana, porque toda sabiduría humana al final se muestra insuficiente para dar vida y para salvar al pueblo.
Toda sabiduría puramente humana se mostrará insuficiente incluso para acoger la única sabiduría válida, que es la sabiduría de Dios. Al final, en todos los actos donde se ve la grandeza de Salomón, hay un germen de decadencia. La decadencia no se debe solo a que conozcamos la historia por la superposición de tradiciones favorables y desfavorables a Salomón. Salomón fue grande, pero ninguna grandeza humana es definitiva. El pecado está rondando a la puerta como un león. Hermanos, sed sobrios y vigilad. Vuestro adversario, el demonio, como león rugiente, está a la puerta. Y ese tema aparece ya en la historia de Caín y Abel. Está ya allí. Y está también en relación con el culto. Abel acertó con el culto, Caín no acertó con el culto y llegó al asesinato. Pero la sangre de Abel sigue gritando y pidiendo venganza. Y al final, el que será honrado por la historia y por los siglos será Abel y no Caín. Salomón fue grande, pero ninguna grandeza humana es definitiva. El pecado siempre está rondando a la puerta como un león. Dios dio sabiduría y grandeza a Salomón cuando Salomón obedeció a Dios y le dio culto como Dios quería. Pero Salomón buscó también una sabiduría y una grandeza puramente humanas que acabaron apartándolo de la ley, y eso no trajo otra consecuencia sino una decadencia tan total que a su muerte el reino se dividió. Una decadencia tan total que a su muerte estuvo a punto de costarle la existencia al pueblo de Israel, que solo se salvó porque Dios había hecho una promesa a David. Y la promesa de Dios a David no se agota en Salomón, sino que permanecerá en sus sucesores. Pasará por una época larga, medio milenio, de oscuridad, pero se transmitirá hasta Jesús, que es el descendiente de David, descendiente de Salomón, el auténtico rey sabio, el auténtico salvador, el que de verdad ha dado el culto auténtico y verdadero que Dios quiere, el culto de su entrega obediente en la cruz por los demás. Todo lo que nos transmite la Biblia acerca de los reinados de David y de Salomón está muy marcado, como habéis visto y he destacado yo también, por los intereses teológicos relacionados con el culto y la ley. La figura de ambos reyes, tal como se presenta, es en realidad obra de su obra. Es obra y producto de su obra fundamental, el templo. Pero en definitiva, a nivel historiográfico, sabemos muy poco. Algunos dicen que nada. Yo creo que no se puede ser tan exagerado. La Biblia nos transmite recuerdos, tradiciones válidos, cargados de ideología, cargados de temas teológicos, pero que nos apuntan a una realidad que no hemos podido conocer por otros medios, pero que la Biblia sí que nos ha transmitido, tanto en los libros de Samuel, los reyes y las crónicas que han llegado hasta nosotros. Bien, un poquillo más breve esta clase, pero es la segunda parte del tema, que lo tendréis a vuestra disposición
a partir de mañana o pasado. Lo tendré ya a vuestra disposición. Quiero cargarlo ahora, cuanto pueda, pero lo enviaré ya mañana o pasado. Enviaré el enlace y enviaré también los apuntes, de forma que podáis utilizarlos durante este tiempo de vacaciones si os dejan los familiares que vengan a visitaros. Las que seáis abuelas, los nietos me figuro que os dejarán poco rato. Pero bueno, ahí vais teniendo material que lo podréis utilizar después cuando sea posible. Nada más. Con esto acabo el tema. Volveré a mandar temas a partir del día 9 de enero. El mismo 9 no creo que llegue, pero a partir del 9 de enero enviaré temas de nuevo.